Y hoy veremos eh, casi todo el capítulo 4, que por cierto es el capítulo más corto de todo el texto de Isaías. El capítulo 4 solo tiene 6 versículos. Alcanzamos a ver el primero la semana anterior, el domingo anterior, y hoy veremos los restantes 5 versículos de este capítulo 4. Y parece que este capítulo 4 cierra este primer segmento que hemos visto del capítulo 2 al 4. Así que esta última porción de ese segmento lleva por título Nueva Creación y Liberación con tintes mesiánicos, un título un poquito extenso, pero espero quede justificado en el curso de esta exposición. Así que voy a dar lectura al pasaje de hoy, Isaías capítulo 4 versículos 2 al 6. Y en esta traducción ah, dice lo siguiente. En ese día habrá un brote o vástago de Yahvé para esplendor u ornamento y para gloria, y fruto de la tierra para exaltación, para belleza, para escape o liberación de Israel. Y será quien quede permaneciendo en Sión y quien es dejado en Jerusalén. Santo se dirá de él todo el que está escrito o el que está inscrito para las vidas o los vivientes, también se puede decir, en Jerusalén. 4:4. Si ha lavado mi Señor la suciedad o la mugre de las hijas de Sión, y las sangres de Jerusalén ha enjuagado del interior de ella por el espíritu de justicia y por el espíritu de devastación. Y creará Yahvé sobre todo el lugar de la montaña de Sión y sobre las asambleas de ella, una nube durante el día y humo y resplandor de fuego llameante durante la noche, pues sobre toda la gloria un dosel y una cabaña habrá para sombra durante el día del calor y para refugio y asilo o escondite del aguacero y de la lluvia. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Isaías capítulo 4, repito, el capítulo más corto, más breve de todo este extenso documento. Así que dado el tema bueno, que estaremos explorando, quisiera brevemente, bueno, iniciar y llamar su atención a uno de las zonas, uno de los territorios donde hoy día se halla bajo conflicto. Ah, ya más de 4 años, por cierto, es la zona en Europa del Este, la frontera entre Ucrania y Rusia, ese mapa que están viendo y particularmente la zona en rojo muestra la zona del territorio que está en conflicto desde hace 4 años. ¿Ya? Miles de jóvenes, tanto rusos como ucranianos, han perdido la vida ahí en ese territorio. Miles, miles, casi toda una generación de jóvenes, tanto rusos como ucranianos, tan solo por un pedazo de tierra, ¿no? En un sentido, esta agresión de Rusia hacia Ucrania para arrebatarle ese pedazo de tierra en febrero del 2022. Ya han pasado 4 años, ¿eh? Así que este mapa muestra un corte de cómo está la circunstancia. Ahí nos indica los avances que han tenido ambos ejércitos. De alguna manera el ejército ucraniano ha estado recuperando cierto territorio, pero no, el conflicto a veces no ha avanzado, está ahí. Ni de uno ni de otro lado hay progreso en un sentido. Más de 4 años y repito, miles de jóvenes, tanto rusos como ucranianos, han perdido la vida ahí. Bueno, se ha prolongado este conflicto, pero como quiera, ah, Ucrania en particular y la Unión Europea en general están pensando, ¿qué va a pasar cuando acabe este conflicto? Cuando esto en algún momento, y esperamos que sea pronto, ¿no? Llegue a su fin, ¿qué va a pasar? Bueno, por parte de Ucrania y la Unión Europea han lanzado esta iniciativa, literalmente se llamaría así como la facilidad de Ucrania o digamos, la prestación de Ucrania. ¿Y en qué consiste esto? Bueno,
dice este sitio web de la Comisión de de la Unión Europea, dice lo siguiente: ¿qué es la prestación de Ucrania? Para ayudar a Ucrania en sus esfuerzos de recuperación, reconstrucción y modernización, la Unión Europea ha lanzado un nuevo mecanismo de apoyo para los años 2024 a 2027. La prestación Ucrania, es el título de esta iniciativa, es un instrumento dedicado que permitirá a la Unión Europea proporcionar a Ucrania hasta 50 billones de euros en apoyo financiero estable y predecible durante este periodo, es decir, durante esos años. La prestación subraya el compromiso de la Unión Europea de apoyar a Ucrania ante el desafío de la continua guerra de agresión de Rusia y su camino hacia la membresía de la Unión Europea. Y de una manera más puntual, estos son los objetivos de esta prestación, digamos, de este recurso, de esta ayuda, apoyo. Primero, dice apoyar la recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania, ¿no? Porque ha sido devastado, bueno, algunas zonas y ciudades, incluso la capital, ha sido devastada, algunas zonas. También apoyar las necesidades financieras de Ucrania que permitan al gobierno ofrecer servicios públicos de una manera ininterrumpida. Y por cierto, este ha sido uno de los objetivos de Rusia con sus drones ha afectado la infraestructura, ¿verdad? Ya hay ocasiones en que se han quedado sin electricidad, sin gas, y especialmente en este tiempo, bueno, en semanas pasadas, ¿verdad? Durante el invierno, que es duro, frío, este, sin contar sin gas o sin algo que dé energía para calentar el entorno. Es duro, es difícil, ¿no? Un tercer punto o tercer objetivo dice impulsar inversiones del sector privado en Ucrania para una recuperación y reconstrucción rápida. También, también apoyar a Ucrania a hacer las reformas necesarias en su camino al ingreso a la Unión Europea y finalmente apoyar a la sociedad ucraniana al ayudarle a enfrentar las consecuencias sociales de la guerra. Varios de ellos, de hecho, bueno, no solo varios, miles han sido desplazados, especialmente del territorio en conflicto han ido a otras partes del país o más aún a otros países primordialmente en Europa. Así que ese es el propósito de esta prestación. En esencia, pensar una vez que acabe el conflicto, cómo reconstruir o rehacer el país. Ese es el punto de esta iniciativa. Bueno, con eso en mente, hermanos, vamos a enfocarnos ahora en nuestro texto y brevemente decir que el profeta Isaías, en Isaías 1:1, justo en el primer versículo, en la primera línea de este pasaje, en el texto nos da estas coordenadas, tanto geográficas o espaciales como temporales. Este es el mundo que le tocó vivir al profeta Isaías y si hoy toman cualquier periódico, por lo menos sí, cualquier periódico, seguramente habrá una nota que presente un mapa parecido a este, quizás se acerque un poquito más a la zona del Golfo Pérsico, pero ahí está ocurriendo ahorita algo, así en este momento en que estamos hablando, algo está ocurriendo ahí, así que nuevamente este mapa a la vuelta bueno, este era el siglo octavo, a la vuelta de casi 3 milenios, otra vez está presente esta zona del mundo, ¿no? Pero en tiempos de Isaías, pues esa era la región, así se llamaban las zonas y regiones, la Anatolia, la Mesopotamia y algunos lugares como Asiria, Babilonia, Egipto, el Levante. Bueno, ese fue el mundo del profeta Isaías y en ese mundo, en ese siglo octavo, la entidad que imponía términos y condiciones era el imperio neoasirio. Y la sombra del imperio está ahí latente, presente en el texto. Bueno, en el curso de nuestra serie vimos Isaías capítulo 1, es como la introducción a todo el texto que resta, un texto, perdón, no sé si yo causo esto, pero decía, Isaías 1 es una introducción a todo el texto y empezamos a ver un primer bloque de este extenso libro que va del capítulo 2 y que prácticamente está concluyendo en el capítulo 4. Pero para apreciar justamente el punto que comunica el texto de hoy, eh, vale la pena hacer un recuento express de cómo ha ido avanzando, progresando
este segmento, este bloque que inicia en el capítulo 2 con una convocatoria global a naciones y gentes a subir a la montaña y ahí tener este encuentro con Yahvé Dios. Y este episodio, o digamos, sí, este suceso de subir a la montaña y encontrarnos allí con Yahvé Dios, eh, lo vivieron antes Moisés, el profeta Elías, y en el Nuevo Testamento uno puede leer, por ejemplo, los evangelios. Con frecuencia Jesús sube a una montaña, a una colina, y allí enseña. Mateo 5 es un caso clásico, un texto clásico. O Mateo 15 también es otro caso clásico donde Jesús sube a la montaña y en vez de enseñar, sana a todos los que traen a sus pies, ahí, ya sean ciegos, mudos, sordos, personas que carecen de algún miembro de su cuerpo. Todos ellos son sanados, Mateo 15, ¿verdad? Entonces, ese, ese ese patrón de vienen las multitudes, las gentes suben la montaña, la colina y allí tienen este encuentro con Yahvé Dios o con Jesús, ¿no? Y algo extraordinario pasa. Y en este caso, en la visión del profeta era que si iban estas naciones o gentes al encuentro con Yahvé Dios, allí habría enseñanza para ellos, habría justicia, habría juicio también, debe decirse, pero uno de los efectos de ese encuentro es que no habría necesidad ya más de adiestrarse para la guerra. Las espadas y las lanzas darían lugar a instrumentos para labrar la tierra. Bueno, esa fue la convocatoria inicial. Hay una nación, presumiblemente, que está contemplando ir a ese encuentro, son los contemporáneos de Isaías, es su pueblo, una y otra vez dice mi pueblo. Pero ese pueblo tiene algunos desafíos, algunas condiciones que debe considerar. Ha hecho caso a las voces extrañas, las voces de los vecinos del este, del oeste. Ellos tienen una perspectiva distinta, diferente, es una perspectiva pagana, contraria a la que Dios ha dispuesto para ellos como pueblo, y por lo tanto les consume este materialismo. Quieren, descansa su, digamos, su sentido de seguridad en símbolos de poder, y todo eso se explica porque algo le ha pasado a su entendimiento de quién es Dios, ¿no? Se ha distorsionado, se ha visto afectado para mal, ese es su conocimiento de Yahvé Dios. Bueno, habiendo descrito el profeta la condición de sus contemporáneos, advierte que en ese encuentro no va a haber lugar para cualquier tipo o expresión de arrogancia, soberbia o altivez, provenga de una criatura de nosotros, provenga de alguna otra criatura. Él habla de árboles, de montañas, provenga de alguna de nuestras creaciones humanas, como por ejemplo habla de una fortaleza inexpugnable o de estas embarcaciones que en su tiempo se usaban para enviar mercancías, embarcaciones eficientes y que funcionaron muy bien. Bueno, nada de eso, nada que nos alimente nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. No hay lugar para eso delante de la presencia de Dios. Nuestro lugar, dice, está en el polvo, hay que cubrirnos en el polvo de la tierra. Y el profeta habla, ¿verdad? Habla del juicio de Dios, las varias maneras en que va a encontrar expresión o cauce este juicio. Una de ellas dice se va a afectar el rol de la autoridad y también la sociedad, ¿verdad? Y este modelo este modelo eh, eh, que, que exhibe la correlación o la interacción entre autoridad y sociedad, teniendo como fuente de la autoridad a Dios mismo. Ese es un modelo que va desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, ¿no? Es un modelo, si me permiten decirlo así, de teoría política que está ahí, está latente, ¿no? Y entonces cuando Yahvé Dios dice va a retirar protección, va a retirar esta voz pública, en ese tiempo del profeta era tanto quien dispensaba justicia, el juez, como quien mediaba palabra de Yahvé, en este caso el profeta, entre otros, ¿no? Y también quien hacía la labor de consejero o asesor. Bueno, eso lo va a retirar y se crea un vacío de poder, pero también sí va a haber afectada la sociedad. ¿Cómo se iba a ver afectada? Pues no iba a tener el sustento básico, pan y agua, lo más esencial
no lo iban a tener. Algo iba a pasar, iba a haber una disrupción, digamos, al interior de esta comunidad. Y después el profeta como que planteándonos ese gran marco del juicio, después como que se aproxima y nos muestra diferentes aspectos o énfasis o matices de este gran juicio, ¿no? Una es, por ejemplo, en ese vacío de poder, es buscar quién entonces puede suplir ese vacío de poder. Se acercan a una persona y esa persona declina, dice, yo no. O sea, la tarea es enorme, hay que curar, hay que sanar, hay que reconstruir. Él no puede, perdón, él no puede y además no tiene pan, no tiene alimento, ni siquiera para él mismo, como va a dar alimento a los demás. Y tampoco tiene ese símbolo de autoridad que era el manto que había que ponerse. No tiene nada de eso para presentarse como figura de autoridad ante sus contemporáneos. El profeta también nos presenta, o más bien recupera esta extraordinaria y rica tradición en la escritura, particularmente en los libros sapienciales y poéticos, sobre este contraste entre el que honra al Señor con su vida, en su perspectiva de la vida, y el que le desafía, el que deliberadamente hace el mal y va contra él, ¿no? Y que el vocablo que se utiliza es el malvado, el malhechor, el que hace el mal. Y el profeta destaca que la recompensa del malvado será hacer a él lo mismo, ¿no? El mal que hace a otros se le va a aplicar a él. Lo que, en otras palabras, y llega a decirlo así el profeta, lo que él siembra, él cosecha lo que él siembra, de esos son los frutos que comerá, ¿no? Así que no pasa desapercibido ante los ojos de Yahvé Dios alguien que deliberadamente hace el mal contra él. También nos habla el profeta de el juicio hacia los líderes de esa comunidad, ¿ah? Particularmente porque ellos oprimen a aquellos en desventaja, ¿verdad? Esa era la condición de sus contemporáneos, ¿verdad? Y un síntoma de lo mal que estaba la sociedad de su tiempo es que el liderazgo de entonces tomaba ventaja de los más vulnerables. Habla de los necesitados y de los pobres, entre otros, ¿verdad? De cómo incluso lo poco que tienen se los quitan, se los despojan y ellos lo poseen, ¿no? Y finalmente, la semana pasada vimos a este colectivo, por un lado, o bien esta manera de ver a la sociedad, pero con este lenguaje femenino, con esta figura femenina, que en realidad es un colectivo, para usar esta palabra en boga, las hijas de Sión, ¿no? Y veíamos la semana pasada que era como el profeta nos lleva por la tienda departamental más exclusiva de entonces, ¿no? Y nos muestra esta colección de joyas e indumentaria singular, especial, que eran los símbolos, ¿ah? De esta manera, para ensalzarse, para estirar el cuello, ¿verdad? Y el porte y la expresión, de nueva cuenta, ¿verdad? La altivez humana. Otra manera de expresar la altivez humana. Así como había fortalezas para mostrar nuestra altivez o estas embarcaciones grandes, así también estas joyas e indumentaria que muestran esta altivez humana, ¿no? Bueno, todo ello, particularmente en el pasaje previo, la arrogancia, a la arrogancia sigue el quebranto, el juicio y la expiación. Esos son los temas que vimos la semana pasada. Bueno, hemos hecho este recorrido express porque ahora vamos a concluir este segmento, pero vamos a concluir con una nota de esperanza, ¿no? Una nota de restauración. Juicio no es lo último, sino el juicio es la manera en que Dios obra para restaurar, para reivindicar. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, esta nueva creación, suerte de nueva creación y liberación con tintes mesiánicos. Y el primer punto que vamos a ver de este pasaje es esta expresión, el vástago de Yahvé. Dice Isaías 4, Dios en ese día, y esa expresión ya la hemos visto en 2:11, 2:17, 2:20, 3:7, 3:18, 4:1, en ese día, en ese día, en ese día, en ese día van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Así como hay juicio, también hay restauración, ¿no? En ese día, dice el texto, estará, o más bien habrá un brote, un vástago, un retoño de Yahvé. Es decir, el profeta ahora recurre a este lenguaje propio de las plantas, digamos, de la vegetación, un brote, un vástago, un retoño de Yahvé. ¿Y para qué? ¿Por qué va a haber esto? Bueno, este es el símbolo, es la expresión de que va a haber otra vez esplendor o belleza. Recordemos, venimos de un juicio que comunica devastación, desolación, disrupción,
Bueno, ahora va a dar paso a esplendor, a ornamento, a belleza, a gloria. Gloria es un tema que ya vimos, bueno, un vocablo que ha aparecido en 3:8. Y luego viene una expresión paralela o similar. Al vástago de Yahvé es equivalente al fruto de la tierra. Y fruto de la tierra, y se expresa, se manifiesta este fruto de la tierra, este vástago de Yahvé. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, para exaltación, ya no es humillación, ya no es quebranto, ahora es exaltación. Hay también un lugar ahora para la belleza, para el resplandor, para el honor, y es la belleza en el buen sentido, ¿verdad? No es la belleza que da, que comunica o que se basa o que se utiliza para ser arrogante o soberbio, ¿verdad? Sino es la belleza que delante del Señor expresa esto, honor. Y en esencia todo ello, ese vástago o ese fruto de la tierra, esos símbolos, digamos, esos indicadores, es una señal de que hay escape o más bien hay liberación de Yahvé. Así comienza el profeta. En ese día, de todos los anteriores, en ese día, ahora nos muestra ahora su texto registra una nota de esperanza, de un porvenir extraordinario y maravilloso. Bueno, quisiera detenerme tantito primero en esta frase, el vástago, el brote o el retoño de Yahvé. Este vocablo en hebreo es semak. Semak, brote, crecimiento, es un retoño, es un vástago, algo que vuelve a crecer de la tierra, ¿ah? En ese sentido. ¿Sí? Ocurre solo 2 veces aquí en el texto de Isaías y 10 ocasiones más en el resto del texto hebreo del Antiguo Testamento, pero particularmente esta frase o este vocablo al paso en la literatura profética y después en la literatura judía no canónica, aquella que se recuperó en los rollos del Mar Muerto, e incluso, por ejemplo, en traducciones del hebreo al arameo, que se conoce como un texto que se traduce de hebreo a arameo, se conoce como un targum, ¿verdad? Entonces, esta traducción que se le atribuye a una persona de nombre Jonatán o Jonathan, ¿verdad? Al hacer su traducción también fue una suerte de como comentario o paráfrasis del texto y en su traducción del texto de Isaías, especialmente este texto, Isaías 4:2, él le da explícitamente un giro mesiánico. Así que lo único que quiero decir es que al paso del tiempo ese vocablo adquirió tintes mesiánicos, ¿no? Ese vocablo semak se traduce como el retoño, como el brote, como el vástago, a veces como la rama de Yahvé, ¿verdad? La rama de Yahvé. Y particularmente en la escritura, por ejemplo, el profeta Jeremías en un par de ocasiones la utiliza en ese sentido, ya con un énfasis mesiánico. Y bueno, Isaías 23:5 dice, mira, días vienen, dicho de Yahvé. Esa es una frase muy, muy propia de la literatura profética. Dicho de Yahvé, dicho de Dios, palabra de Dios en otros términos. ¿No? Mira, vienen días y haré que surja para David un brote, un vástago o un retoño justo. Ese es el mismo vocablo que está utilizando Isaías 4, ¿verdad? ¿Y qué se espera de este brote, de este retoño? Pues primero, reinará como rey, ¿no? Va a ser rey. Segundo, será sabio, va a dispensar sabiduría. Tercero, va a hacer justicia y rectitud en la tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos el perfil, ¿no? Lo resume, lo sintetiza el profeta Jeremías de este vástago, de este descendiente de David, en quien se fincan esas expectativas en el porvenir. Alguien que será rey, va a reinar, será sabio y dispensará justicia en la tierra. Aquello que los contemporáneos de Isaías nunca pudieron alcanzar a plenitud, bueno, un día habrá en que aparecerá esta figura en el horizonte del porvenir y esta figura, eso, es descendiente de David y va a ejercer estas tres actividades al menos, ¿no? Y así, los contemporáneos de Jeremías, después en Zacarías habla de ello, esa expectativa se acentuó en ese periodo previo a la aparición de Jesús, esa literatura judía no canónica de los textos del Qumran, ¿no? Había esa expectativa, había eso en el aire, se esperaba algo, una figura que iba a aparecer descendiente de David, que
haría estas funciones, ¿no? Y en el Nuevo Testamento una y otra vez argumenta que en quien se materializa esta expectativa es justamente la raíz de David, por ejemplo, uno de los títulos, ¿no? De la lectura que hizo para nosotros Gerson, ¿no? Leyó Apocalipsis 5 y en esa visión extraordinaria de Apocalipsis 5, una manera en que se refiere a Jesús exaltado es el Cordero, ¿no? Una manera en que se le refiere, además de llamársele león de la tribu de Judá, es también la raíz de Isaías, ¿ah? Y esa expresión, la raíz de Isaías, vuelve a ocurrir en Apocalipsis 22, justo casi al final de este gran libro que concluye todo el texto bíblico, la raíz de David. ¿Ah? Bueno, habla de raíz, ¿ah? Pero tiene esa idea del lenguaje de las plantas y ese vínculo con Navidad. Así que, bueno, eh, esta es la manera en que eventualmente se empezó a usar este vocablo. Al paso del tiempo adquirió esta connotación mesiánica, ¿no? Fue un título, fue una frase que el resto de la gente empezó a registrar como, un día vendrá esta figura, este agente de Yahvé Dios, ¿no? Y va a hacer esto, ¿sí? Así que era importante tener en cuenta esto. Y aquí el profeta simplemente, si bien no es tan explícito en esta expectativa mesiánica, la introduce, la inicia. Y después en esta nuestra serie, veremos hasta el capítulo 12, veremos ya capítulos 9 y 11, como en 11 también vuelve esta idea, ¿la? del brote, el retoño, el vástago, no de Yahvé, pero habla de Isaías, es decir, el abuelo, perdón, el padre de David. Así que aquí el profeta está introduciendo esta idea de un porvenir, de un agente de Yahvé Dios, ¿no? Por un lado, este, asociado a ese día donde va a haber restauración, reivindicación, reconstrucción, digamos, hay que rehacer, hay que reivindicar. Bueno, ese es un aspecto. El otro que quisiera destacar de este versículo es esa frase, fruto de la tierra. Fruto de la tierra. Es una frase peculiar, es decir, en un sentido es una frase ordinaria, ¿va? El fruto de la tierra, pero en otra es muy peculiar porque esa frase, perdón, solo ocurre, además de aparecer aquí en Isaías 4:2, así tal cual, el fruto de la tierra, ocurre otras tres ocasiones en Números 13, 20 y 26 y en Deuteronomio 1:25. En Números 13 es el momento en que el pueblo de Israel está ya pensando, bueno, ha llegado el momento bueno, no sé, algo pasó aquí. Creo que nuestra señal de Zoom se vio afectada. Este, ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, a lo mejor nada más si alguien le puede avisar a quién estaba Irene, ¿no? Por Zoom que hemos perdido acceso a internet. Ujú. Solo que no sé si se cayó el Zoom o no tenemos internet. Eso es lo que no sé. Aquí ujú. No, no, no regresé a perdón. Bueno, esta debería estar, ¿no? Bueno, puedo salirme y volver a entrar, pero digamos, la actividad en Zoom sigue, ya, ¿sabes? ¿No? ¿Perdón? ¿Sí? Ok, ok. Entonces, voy a volver a conectar. Nada más, si alguien me puede dictar, voy a salir, voy a salirme yo, ¿vale? Ajá. Y entonces, si alguien me puede dar, ¿sí?
Si alguien me puede proporcionar otra vez el número de la, porque no me lo sé de memoria. 898 6041 7403. Ok. Y el código es. Ujú. Ah, ujú. Mm, sí. El internet. Mm, ok. Sí. Ah, ok. Ajá. Bueno. Ah, ok. Entonces sí se cayó la señal acá. Ajá. Ajá. Bueno, lo que podemos hacer es para. Bueno, qué pena. Nada más hay que avisarle a Irene que nos quedamos sin. Parece que se ha caído el Zoom en la casa, o sea, el Zoom en el internet. Entonces, yo creo que vamos a seguir con la exposición para los que están acá y ya grabarla el miércoles para compartírsela. ¿Ok? Ok. Bueno, pues un abrazo. Bendiciones. Bye. Ya se salieron.
Ajá. Ahí estábamos, creo, ¿eh? Bueno, perdón, o silenciar. Ujú, ujú. Bien, bueno, decía, estaba justo en este punto de esa frase, esa expresión, fruto de la tierra. Decía que aparece aquí en Isaías 4:2, pero la primera vez que figura en el texto bíblico ocurre en Números capítulo 13. No sé si ya están de vuelta. Irene, a lo mejor se le puede avisar a Irene, ¿no? Sí, sí, ¿ya? Ajá. Gracias. Decía, en Números 13 es ese momento en que ya están contemplando, bueno, hay que ir a la tierra que Yahvé Dios nos prometió, ¿va? Entonces, Moisés envía una misión a sondear, a explorar la tierra, a que recaben información, digamos, hoy usaríamos el término, ¿va? Van a recabar inteligencia, diría, ¿va? Van a eso, a ver quiénes viven ahí, cómo está la tierra, qué se produce, qué se cultiva. Y en efecto, regresan y le dan ese reporte a Moisés. Y la manera, durante el curso de ese reporte, usan la expresión el fruto de la tierra, ¿verdad? Dos veces aparece en Números 13:20 y Números 13:26. Y después en Deuteronomio 1:25, a la vuelta de 40 años después de ese evento, es un recuento de ese episodio y otra vez utiliza esa frase, el fruto de la tierra, para referirse a eso que encontraría en la así llamada tierra prometida, ¿verdad? La tierra que Yahvé Dios prometió a este pueblo. Bueno, algo que les distinguiría es este fruto de la tierra, ¿verdad? Ahí encontrarían esa abundancia, ¿verdad? Con frecuencia recordamos esa tierra que fluye leche y miel, entre otras palabras, ¿no? Entonces, esa es la frase que ahora recupera el profeta en esta porción, ¿va? Habla del retoño de Yahvé o del vástago de Yahvé, ¿ah? Que tiene esos tintes mesiánicos de ahí en adelante, y habla también el fruto de la tierra, o sea, evoca esa expectativa del momento en que llegarían a un lugar y habría esa abundancia para ellos, ¿no? Así que conecta estos dos, el Mesías y esa expectativa de un lugar donde habría esa abundancia, el fruto de la tierra, ¿verdad? Así lo pone el profeta. Conecta estas dos ideas, si me permite, ¿verdad? Y sí, en medio tiene esto, esplendor, belleza, gloria, otra vez belleza, exaltación, y particularmente este punto, escape o liberación de Israel. Y a ese punto va a volver el profeta. Así que ese era mi primer punto, este vástago de Yahvé, este retoño de Yahvé y sus connotaciones mesiánicas que fue adquiriendo al paso del tiempo. Bueno, ese es un primer punto. El segundo, continuando con nuestro texto, dice en 4:3, y estará o será quien queda permaneciendo en Sión. Recordemos, el profeta previamente nos ha hablado de que algo va a ocurrir, algo terrible, algo serio, devastación, disrupción, pero algunos van a quedar. Los que quedan, dice, y ese es un hebraísmo, ¿no? Quien queda permaneciendo, o sea, queda y permanece, quien queda permaneciendo en Sión, quien es dejado o incluso abandonado en Jerusalén, ¿no? Bueno, Sión y Jerusalén son vocablos que ya hemos visto una y otra vez. ¿Qué se dirá de aquellos que quedan? Es decir, de los que no sucumbieron ante el juicio, ¿va? O de los que no sufrieron o padecieron el juicio, ¿va? Es decir, había al interior de esa sociedad algunos que sí tuvieron en cuenta a Yahvé Dios, al Señor, al Creador, ¿va? Lo honraron en sus vidas, en sus caminos, en sus prácticas, su manera de ser y de vivir. Le honraron, le temieron y ellos van a ser reivindicados, ¿no? Y el profeta usa la expresión, santo se dirá de aquel que sobreviva al juicio, ¿va? Que no sucumba al juicio porque le honró, porque temió al Señor, ¿verdad? Y santo, bueno, no puse aquí la cita, pero una y otra vez, ¿verdad? Esta es la vocación del pueblo, ¿verdad? De hecho, así comienza el profeta diciendo que el pueblo ha extraviado esa vocación, su vocación de ser santo, ¿verdad? Y aquí recupera esto, ¿verdad? Pero quien sí fue fiel y leal y honró esa vocación, una y otra vez en la escritura,
Cuando el pueblo sale de Egipto se le dice, sed santo porque yo soy santo, dice Yahvé Dios. Es en Números 11, una y otra vez, ¿ah? Esa es la vocación. Bueno, para quien honró al Señor, queda ahí, ¿ah? No sufre, no padece, no es devastado por el juicio. Y lo que es más, dice el texto, dice todo el que está escrito, literalmente dice, o podríamos decir todo el que quedó inscrito, registrado, ya sea, literalmente dice así, para las vidas o para los vivientes en Jerusalén, ¿no? Y parece que aquí el profeta también alude a esta expresión que aparece otras dos ocasiones en el resto del texto hebreo del Antiguo Testamento. Uno es el Salmo 69. En el Salmo 69, el autor del Salmo está hablando de los desafíos que enfrenta, ¿verdad? La hostilidad que está enfrentando. Hay adversarios que tiene, pero él dice lo siguiente en Salmo 66:29 o 66:28 en nuestras traducciones. Es una suerte de oración, ¿verdad? Dice, que sean borrados del libro de las vidas o del libro de los vivientes, ¿ya? Y con los justos no sean escritos o inscritos o registrados, ¿verdad? Y esta es la misma expresión que está usando Isaías, el ser escrito y los vivientes, ¿verdad? Entonces, hay esta idea de que en en algún lugar Dios tiene un libro donde lleva el registro de quienes no sufren y padecen su juicio y quienes sí, a quienes lo honraron, le han temido, han sido santos, han vivido a plenitud esa vocación y quienes no. Y aquí en el Salmo 19 destaca eso. Y también, si después pueden consultar Daniel capítulo 12 versículo 1, habla también del libro, de este libro de la vida, o libro de los vivientes, ¿verdad? Y ese es un tema que después recupera el Nuevo Testamento, particularmente el libro del Apocalipsis, ¿no? Habla de los que están escritos en el libro de la vida, los siervos del Cordero, los que no honraron a la bestia o a la imagen de la bestia, ¿no? Ese es el contraste entre uno y otro. Por así se recupera pues el Apocalipsis este tema. Pero ahí lo introduce también el profeta. Habla pues de los que no sufrieron, no padecieron el juicio porque honraron al Señor, fueron santos, honraron a plenitud esa vocación y por lo tanto que están escritos o registrados en ese libro, allí en esa ciudad, en ese reino, ¿no? Bueno, ese es el segundo punto. O sea, el profeta en esta última sección está introduciendo algunos temas a los que volverá después, o el resto del texto del Antiguo Testamento vuelve. Y mi último punto de ecos de la creación y liberación. Dice así Isaías 4:4, si ha lavado mi Señor, y usa esta expresión, debo decir, es una expresión fuerte, ¿ah? Habla de la suciedad o la mugre de las hijas de Sión. Es decir, el texto previo, inmediatamente previo que vimos la semana pasada, digamos, este colectivo, esta imagen femenina que le distinguía este, su porte y su expresión de altivez, de arrogancia. Vimos que la arrogancia daba paso al quebranto, después el juicio, después la expiación. Y en efecto, Yahvé dice, mi Señor lava, o mi Señor, o Él enjuaga, por un lado, lava, dice la sociedad mugre de la civilización, o enjuaga las sangres de corazón. Recordemos que la imagen de juicio, como vimos en capítulo 1, estaba marcada porque vendrían algunos forasteros e iban a causar devastación, desolación, ¿va? Y la semana pasada vimos, ¿va? Los hombres iban a sucumbir en la guerra, ¿va? En la guerra. Así que ha pasado ese evento, pero repito, aquí es el punto donde Dios restaura, restituye, ¿va? Lava y enjuaga, ¿va? Lava y enjuaga, ¿va? Y ahí el efecto, en un sentido implícito, del agua, ¿va? Que limpia, que depura, que santifica, es el uso, digamos, ritual del agua en la escritura, en ese sentido. Así que mi Señor lava y suciedad lava sangre, ¿va? Y pues de los que quedan, de los que sobreviven. ¿Y cómo ocurre esto? Dice el profeta, bueno, por mediación del Espíritu. Y habla dos maneras de referirse al espíritu. Habla de dos maneras de referirse al espíritu. Uno es el espíritu de justicia. Este es un tema que ha estado ya desde 1:17, 1:21, 1:27, 3:14. Es un tema que está presente y va a recorrer todo el texto de Isaías, justicia. Mishpat. Y otro habla del espíritu de devastación. Al mismo tiempo, justicia, devastación. Pero eso
La justicia, la devastación, provoca ese lavamiento, de la sociedad, ese enjuague de la sangre, ¿verdad? O sea, restaura, en otras palabras, hay juicio, ¿cierto? Pero el juicio siempre, en el caso de nuestro Dios, siempre está orientado a restaurar, a curar, a sanar, a reivindicar, a rehacer, a reconstruir, a hacer pleno y completo lo que ha sido disminuido, ¿va? Entonces tenemos el elemento acuático, tenemos la acción del espíritu, y en 4:5 dice, y creará Yahvé, ¿no?, sobre todo el lugar de la montaña de Sión. Recordemos que así comienza el capítulo 2, ¿no? Esta convocatoria a subir a la montaña de Dios, ¿no?, sobre todo el lugar de la montaña y sobre las asambleas de ella. ¿Qué es lo que va a crear? Una nube durante el día y humo resplandor de fuego llameante durante la noche. ¿Dónde hemos leído de nube y de fuego? De ahí que nuestra hermana Lidia haya leído para nosotros Éxodo 13. Éxodo 13. El pueblo de hecho, ya está saliendo de Egipto. El último punto, para dejar de todo atrás Egipto, es cruzar esas aguas. Eso se narra en Éxodo 14, ¿va? Pero en el trayecto en que salen de Egipto y en ese último límite, en esa última frontera a cruzar, Dios promete ir con ellos, ¿verdad? Y se va a manifestar como una nube durante el día y como ese fuego, ese pilar de fuego, ¿va?, durante la noche. Va con ellos, los acompaña, los cuida y los protege. Y de hecho los protege. Viene detrás de ellos el ejército del faraón y allí está esa columna de fuego, ¿va?, que impide que avance el ejército y los está protegiendo. Del otro lado está el mar y en un momento abre el mar y cruzan las aguas, ¿no? Por eso es la primera vez donde leemos en la narrativa bíblica de nube y de nube durante el día y de este fuego, columna de fuego durante la noche, ¿verdad? Así que en este pasaje, el profeta está aludiendo a agua, espíritu y el acto de crear, y después esta presencia, este acompañamiento de Yahvé a su pueblo, ¿verdad? Así que por un lado, el profeta nos remonta a este texto inicial de toda valga la redundancia, todo el texto bíblico, de toda la narrativa bíblica. Es Génesis 1:1 y 2 dice, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Está usando el verbo bara, y ahorita comento algo más sobre eso. Después dice, la tierra estaba o se encontraba inhabitable e improductiva, y una oscuridad sobre la superficie o faz del océano primigenio. Ahí está el elemento acuático. Y el espíritu rondaba sobre la superficie de las aguas primigenias, ¿eh? Estos tres elementos, el elemento acuático, el espíritu y el verbo que comunica la acción creativa de Dios, ¿verdad? Crear, Dios crea. Otra vez los recupera Isaías para referirse a esto que está ocurriendo, ¿ah? Ha pasado el juicio y ahora viene el momento de recrear, de rehacer, de reconstruir, ¿ah? Y es cierto, otra vez ahí está el elemento acuático, es la acción del Espíritu y Dios crea. Y lo hace, ¿no? Allí están esos tres elementos. Debo decir que, no sé si lo anoté aquí. Ajá. El, el verbo aquí en hebreo que utiliza Isaías 4:5 para referirse a esta acción creativa de Yahvé Dios, el verbo crear, ¿no? El verbo crear, bara en hebreo, ocurre aquí en Isaías y en otros, particularmente en Génesis, pero en otros textos. Pero ese verbo tiene la característica singular o peculiar de que todas las veces que figura el verbo vará en el texto hebreo del Antiguo Testamento, siempre tiene como sujeto de esa acción a Yahvé Dios, ¿verdad? Ese verbo es de uso exclusivo para la acción divina. Nunca se usa ese verbo para decir que un ser humano crea o que alguien más crea. Única y exclusivamente quien crea es Yahvé Dios. Desde Génesis 1 hasta el último libro hasta el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, el verbo bara, que se traduce crear, perdón, crear, solo tiene como sujeto de ese verbo a Yahvé Dios.
únicamente, es prerrogativa divina crear, nadie más crea, solo Yahvé Dios. Solo quería destacar ese aspecto. Así que el que lo use deliberadamente Isaías, en efecto, está enfatizando la acción divina de crear, y en este caso de recrear, de restaurar, de reivindicar, de rehacer, de sanar, de restaurar, de hacer completo lo que se ha visto disminuido, o quebrado o quebrantado. Eso es lo que está comunicando aquí, y ocurre ese verbo a lo largo de este texto, especialmente a partir de la sección 40, 41, una y otra vez presenta a Yahvé quien crea, Yahvé el creador de los cielos y de la tierra. Pensé que había puesto la lista, pero después le añado, pero en el texto de Isaías en particular, pero en el resto del texto hebreo, repito, este es el verbo de Dios, digamos, exclusivo. Nadie más usa, en el texto hebreo del Antiguo Testamento, ningún otro sujeto o entidad hace uso de este verbo. Ese solo le corresponde a Yahvé Dios. El verbo crear, el verbo vará, solo le corresponde a Yahvé Dios. Y está denotando una acción divina, ¿verdad? Propia de Dios, que deriva de Dios, que surge de Yahvé Dios, ¿verdad? Y otro aspecto a señalar, el vocablo que se utiliza aquí para lugar, este, en hebreo es macón. Macón, perdón, no puse, pensé que había puesto esos dos, no tengo aquí esos dos vocablos. Ese vocablo macón en hebreo que se traduce aquí lugar. Hay otro vocablo también que se utiliza en general para referirse a cualquier lugar, ¿verdad? Y también el vocablo es macón, pero son otros caracteres, digamos, ¿no? Pero este que está usando aquí Isaías, ese vocablo que tiene que referir a un lugar, siempre es un vocablo que se utiliza a la morada de Yahvé Dios, de alguna manera, ¿va? Así que en capítulo 4 versículo 5, en estas dos líneas, creará Yahvé sobre todo el lugar de la montaña. Isaías está enfatizando que este es un acto singular, especial de Yahvé Dios, y además donde va a asegurar de alguna manera su presencia en medio de eso que está haciéndolo. Ahí va a estar Él. Y perdonen que no haya puesto ahí las referencias, pero ese lugar es solo y exclusivamente en el texto bíblico, solo se usa para la presencia divina, ¿no? Cuando leemos de la presencia de Dios en la montaña, bueno, de alguna manera es ese vocablo que se utilizaba, y ahí está, ahí está. Bueno, así que hemos visto ecos a la creación, y también repito, estos elementos, nube durante el día, fuego durante la noche, aluden a la experiencia o salida de Egipto, ¿ah? Al éxodo o salida de Egipto por parte del pueblo de Israel. De ahí el texto que leyó para nosotros nuestra hermana Lidia, Éxodo 13, particularmente los versículos 21 y 22. Y esos elementos, ese episodio, esa instancia, se vuelve un referente de la compañía y presencia de Dios en medio de su pueblo, en el resto de la narrativa bíblica. Una y otra vez se visita el texto, ese episodio, ¿verdad? En Deuteronomio 1:33, Salmo 78:14, Nehemías, incluso ya a la vuelta del exilio, hacen un recuento de la historia, y siempre está cómo manifestó Dios su presencia, su acompañamiento, su guía, su protección, su dirección del pueblo en ese momento de crisis. Bueno, con una nube que les acompañaba de día y con ese fuego, ¿verdad?, que les acompañaba en la noche, ¿verdad? Una y otra vez. Eso marcó al pueblo de Dios en ese entonces, ¿verdad? Y esto lo está recuperando el profeta, ¿verdad? En esta acción donde Dios rehace, reconstruye, ha pasado ya el juicio, ahí está la presencia de Yahvé Dios. Y continúo, concluye así este pasaje, pues sobre toda la gloria, y probablemente aquí se refiere a la gloria de Yahvé Dios, este tema que ha estado comentando el profeta en versículos previos, habla de un dosel o pabellón y de una cabaña o choza, ¿va? Es decir, una estructura, sí, como el que a veces aquí colocábamos para darnos un poco de sombra. Si recuerdan, hace algunas semanas usábamos este dosel, este pabellón, si ese es el nombre. Y bueno, ese vocablo que se traduce aquí como dosel,
o pabellón solo ocurre otras dos ocasiones en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Uno es el Salmo 19, ¿verdad? El Salmo 19, eso nos presenta cómo la palabra de Yahvé Dios recorre toda la tierra, ¿no? Y dice, es como si fuera un novio, ¿va? Que está en su dosel, o en su lecho allí de nupcial, en su dosel, en su pabellón, y sale, y como el sol que recorre toda la tierra, así él, ¿no? Y nos dice cómo la palabra de Dios, la voz de Dios, se manifiesta en su creación, ¿no? Y cómo nos afecta y beneficia a nosotros. O también en Joel, el libro de Joel 2 dice, ya, quien invoca el nombre del Señor, bueno, ahí habla este término, vocel, ¿no? Y el vocablo cabaña, bueno, sí, ya lo vimos en 1.8, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de lo que está, de esto último que comunica el profeta? Bueno, recuerden, está hablando de este nuevo acto de creación. Perdonen, solo me regreso rápidamente. ¿No? Estos elementos acuáticos, el espíritu, Dios crea, rehace, reconstruye allí en la montaña otra vez, ¿no? En ese encuentro, y entonces garantiza su presencia, ¿no? La nube durante el día, el fuego llameante durante la noche, este, y entonces esa presencia del Señor, dice, es como si fuera esto, como si tuviéramos ese dosel o pabellón o esa cabaña. ¿Y cuál es el efecto de ello? Bueno, va a ser sombra durante el día digo, la sombra durante el día del calor o sequía que se va a sentir, o bien va a ser refugio o asilo del aguacero o la lluvia, ¿verdad? Simplemente el profeta aquí elabora un poquito más, ¿verdad? El beneficio de contar con la presencia de Yahvé Dios entre nosotros, ¿verdad? Es como ese dosel, esa estructura que se monta, que da sombra y protección y refugio, ya sea del calor o sequía, o del aguacero o la lluvia, ¿verdad? Y particularmente usa esa expresión para refugio, y el vocablo que se utiliza para refugio. Bueno, esto ocurre en la escritura, pero particularmente si después pueden leer el Salmo 46:1 y el Salmo 62:7 una y otra vez, son solo dos instancias de las varias que hay donde se presenta a Yahvé Dios, el Creador, como nuestro refugio, ¿va? Es nuestra roca, pero al mismo tiempo es nuestro refugio, ¿va? Allí encontramos protección, allí encontramos alivio, ¿va? De aquello que nos agobia, que nos pesa, que nos ah, asedia, que nos amenaza incluso, ¿verdad? Allí Él es nuestro refugio. Y aquí el profeta está recuperando de toda esta rica tradición que hay en la escritura, particularmente en la literatura sapiencial y poética, además de las narrativas de creación y el Éxodo, recupera todo eso para comunicarnos de alguna manera que al juicio de Dios sigue la restauración, esta vez con visos de nueva creación, además de una orientación mesiánica. Ese agente de Dios que después, especialmente en los capítulos 9 y 11 de Isaías, ya va a ser más preciso y puntual. Ya nos va a hablar de este agente, ¿no? Pero allí asoma la idea, asoma la expectativa de este retoño de Yahvé Dios. Así que en conclusión, hermanos, el profeta concluye esta sección que inició en 2:1, capítulo 2, versículo 1, ahora termina en 4:6. Concluye esta sección con un tema que ya ha visitado, el juicio que restaura. En esencia es esto lo que estamos viendo. Y esta vez introduce un vocablo que en la literatura profética y literatura judía no canónica posterior adquirió un viso o tinte mesiánico, este matiz mesiánico, el vástago o retoño de Yahvé. Esta figura, este agente de la restauración de Yahvé, ¿ah? Con su alusión a la tierra prometida, el fruto de la tierra, ¿ah? La tierra que Dios fruto, todo lo que, toda esa abundancia que esperaban. También el profeta alude a los que sobreviven al juicio, es decir, aquellos que honraron la vocación, ¿va? Ser santo porque yo soy santo, y eso fueron, y Dios los honró y los vindicó y no sufrieron o padecieron el juicio. Al contrario, quedaron inscritos en ese libro, ¿ah? El libro de la vida, el libro de los vivientes, ¿ah? Y más aún, el profeta alude a la creación, ya vimos el vocabulario, los elementos acuáticos, el espíritu y la acción divina de Dios de crear. Bueno, ahí está. El profeta alude a la creación del cosmos y a la liberación de la opresión egipcia. Éxodo 3 en particular, la nube de día
la columna de fuego de noche, este fuego llameante, un símbolo de la presencia de Yahvé Dios, para describir lo que vimos previamente, la restauración de las hijas de Sión. Algunas implicaciones que podemos considerar de este pasaje que hemos visto. Primero, si observamos esta secuencia o este ciclo de arrogancia, a quebranto, juicio, expiación, como vimos hasta la semana pasada, y ahora restauración. Esta es la última etapa esperanzadora, el ciclo de las hijas de Sión, digamos, cómo nos ayuda a abordar el presente y porvenir en Jesús, el Mesías y Señor, ¿no? De hecho, eventualmente esta metáfora, el vástago, el brote de Yahvé, después en el Nuevo Testamento es conocido como la raíz de Isaías, de Isaí, perdón, debe ser Isaí, es el cordero en esta visión de Apocalipsis 15, 5, perdón, al que todo el cosmos adora. O sea, si uno lee todo, como fue el caso, leímos Apocalipsis 5, concluye diciendo que todo el cosmos, no solo los de toda tribu, lengua, pueblo, nación, se les suman todas las criaturas en el cosmos, estas miriadas y miriadas de ángeles, todo el cosmos honra, venera, adora al que está sentado en el trono, pero también al Cordero, ¿verdad? Bueno, así que sí, en esa visión al que todo el cosmos adora por lo que hizo, por aquellos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la pregunta es esta: ¿somos ya de quienes adoran al Señor Jesús, la raíz de Isaías, el retoño de Yahvé, el vástago de Yahvé, el brote de Yahvé, como se diría el profeta? Finalmente, ¿cuán esenciales son los episodios de la gran narrativa bíblica de la creación y liberación o éxodo, para entender el discurso profético? Si no tenemos idea de esos eventos del pasado, quizá no vamos a alcanzar a apreciar del todo lo que nos está comunicando el texto de Isaías, ¿verdad? Necesitamos conocer qué dice Génesis 1, qué dice Éxodo 13, 14, 15, por mencionar algunos textos, ¿verdad? Para apreciar lo que estaba comunicando a sus contemporáneos en ese momento. Y por lo tanto, ello nos anima a leer la Biblia, ¿verdad? A leerla con regularidad, a leerla con frecuencia, y así poder estar en mejores condiciones de apreciar lo que dicen textos posteriores y la relevancia y pertinencia de ello para nuestro tiempo hoy día. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a orar.